Debate de origen del hombre, visión bíblica versus visión maya, inició Enrique Abril con posición de fogón. Es imposible que Dios haya creado el mundo en 7 días porque se dice que el hombre fue el último en crearse si el hombre fue el que repuso el nombre a los animales. Mi argumento es, se supone que Dios es un Dios de amor. Se supone que Dios, cuando creó al hombre, fue para beneficio. Pero ¿qué pasó? Si Dios es un Dios de amor, y si el beneficio es que no tengamos pecado y que no tengamos sufrimiento, ¿por qué lo sometió con el castigo? ¿Por qué lo sometió con el pecado? ¿Y por qué lo sometió con el destierro al jardín del Edén? Estos dioses no eran dioses de amor, pero querían que los alabaran. Así de sencillo. Por eso crearon al ser humano para beneficio de ellos. Dios creó el mundo en 7 días, pero hubiera podido crear el uno. Y si se supone que el hombre tiene que crear, tiene que ser el dominante, no entiendo por qué Dios decide hacerlo en el 7º día. Si se supone que el hombre tuvo que haber sido creado el primer día para que pudiera dominar a los animales y para que les pudiera dar un nombre. Esa es mi posición. La Biblia está equivocada. Él es un Dios de amor, supuestamente, pero deja a los primeros humanos, los destierra, pero mis dioses, los dioses mayas, querían ser alabados y lo lograron. No, antes que nada quisiera aclarar una cosa. Los mayas unieron sus creencias con lo que ellos estaban viendo para explicar cosas que ellos no entendían, de forma de que el Popol Vuh se puede apreciar de que se basó en la evolución de un hombre que no tenía raciocinio alguno, el cual no podía articular palabra alguna, a un hombre ya civilizado, el cual podría establecerse y podía razonar y era sedentario. ¿Esto qué significa? Que los mayas, por medio de tradición y sabiduría, plasmaron en el Popol Vuh los pasos de la evolución de un mono, de un tipo que no sabía hablar, un retrasado, bueno, a un ser inteligente. Ahora, en contraparte, la Biblia establece de que el hombre es una imagen y semejanza de Dios. Esto que es lo que refleja de que el hombre se está autoenalteciendo, comparándose a un Dios todopoderoso y a demás atributos que éste tiene. Es decir, la Biblia está basada en un antropocentrismo sin justificación válida. Y contraargumentando lo que decía mi compañero Naranja. Primero argumento y contraargumento. Se salvó por hablar. Bueno, pues el primer argumento es que Dios es un ser supremo sobre todo el universo. Cuando quiso crear al hombre, dijo que será a imagen y semejanza. Cuando dice eso, es que le dará la potestad al hombre para mandar sobre la tierra, cosa que obviamente en la actualidad se ve evidentemente. ¿Quién está encima de todo? El hombre. Así que de cierta forma no es un antropocentrismo vano, como decía mi compañero, sino que es real. Cuando Dios creó al ser humano con su esencia, a imagen y semejanza, le dio esta esencia pues de ser superior a su entorno, tal como lo es Dios. Dios es superior al universo. Bueno, siguiendo con lo que decía Enrique, decía que porque el hombre había sido de últimas y porque no había sido de primeras, pues es algo un poco loco. ¿Cómo iba a crear al hombre de primeras si no estaba el entorno? Lo primero que Dios hizo fue preparar todo el entorno para crear al hombre. Si lo hubiera creado de una vez, ¿qué hubiera pasado con el hombre? Se hubiera muerto. Y seguido a lo que decía Johnny, tú dijiste en una parte de tu argumento que era más difícil creer en un solo Dios que creer en varios, en los que hay, ¿sí? Eso pues de cierta forma también está mal porque estás generalizando de cierta forma
y pues el hecho de creer y no creer pues, es de cierta forma subjetivo, va dependiendo de cada persona. Y pues ahora sí el contraargumento que tengo enfrente del Popol Vuh es el hecho de que en el mismo texto del Popol Vuh están diciendo que el hombre tiene que, o sea, de cierta forma justificar una necesidad de guía y una necesidad de protección. Si evidenciamos cada uno de los dioses del Popol Vuh, podemos ver que esa necesidad de guía y protección no se evidencia. Simplemente vemos que los dioses buscan de cierta forma satisfacer su alabanza, su adoración y todo lo que ellos quieren, en lugar de ser esa protección y guía que el hombre necesita. Muchas gracias. Continuar el estudio. Pues primero nuestro argumento es que Dios no es un Dios que improvisa, por tal razón primero crea el entorno, como decía mi compañero Amado, y después sí crea al hombre. No es un Dios que va primero creando al hombre, que se equivoca, porque lo tuvo que crear varias veces. Y pues cómo creer que eso es la verdad si son varios dioses y no pueden hacer nada bien. ¿Sí? En cambio Dios no va improvisando sobre el camino. Dios ya sabía desde antes que era lo que iba a hacer al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo. Y no es un Dios que primero tiene que buscar alternativas, como primero hacerlo del oro, después hacerlo de tal cosa, para ver si por fin sale eso. Dios es un Dios perfecto, el de ustedes es un Dios improvisador. Muchas gracias. Vamos a la explicación de la parte bíblica con Tatiana Zúñiga. Ok, el argumento bíblico es cierto, lo comprobamos diariamente cuando las personas mueren. Con el tiempo el cuerpo se vuelve polvo. Recordemos lo que dice la Biblia, Dios nos creó de la tierra. La diferencia de la Biblia revela un Dios perfecto, benigno, no arrogante, a diferencia de otras religiones, una perfecta deidad. Crea al hombre al final porque se preocupa por él, deseaba que todo fuera perfecto para su mundo. La teoría del Popol Vuh es totalmente errónea. Comencemos desde el principio. ¿Por qué las deidades se equivocan? Ensayo y error, ¿eso no es acaso una cualidad humana? Hombres de palo, sin cerebro, sin espíritu, sin la capacidad de habla. Morimos y nos hagamos una prueba ahora, morimos y nos convertimos en palo, en maíz. No tiene sentido. Toda verdad bíblica es la verdad absoluta porque es la verdad de Dios. Es decir, eso está negando absolutamente lo que dice el Popol Vuh. Se necesita más fe para creer en el mito maya que en la verdad bíblica. Es decir, necesito esforzar más mi fe para considerar que existen hombres de madera u hombres de maíz, como lo decía Tatiana, que para poder considerar la verdad bíblica. La verdad bíblica es más sencilla de creer. La siguiente conclusión dice: Dios hizo al hombre como corona de la creación. El hecho de que los miembros de la Trinidad hablaran entre sí indica que este fue el acto trascendental y la consumación de la obra creadora. Dios creó al hombre tanto para el mundo espiritual como el terrenal, pues Dios creó para el hombre cuerpo y espíritu. Lo refería Felipe Amado. El hombre es la corona de la creación. Dios tuvo que crear el entorno primero para que viniera algo muy preciado por él. La siguiente conclusión habla acerca de que el cuerpo del hombre fue formado del polvo de la tierra, igual que los animales, lo cual nos enseña que se relaciona con las otras criaturas. La ciencia ha demostrado que la sustancia del cuerpo del hombre contiene los mismos elementos químicos del suelo. Es decir, se demuestra científicamente que lo que dice la Biblia es cierto. Y finalizamos, colócame por favor la última conclusión. ¿Es la última? Los mitos son representación imaginaria de una cultura con la cual buscan explicar el origen y la formación de la naturaleza. Todo esto producto de la inquietud del hombre por darle sentido a todo lo que lo rodea. Generalmente los mitos fueron realizados en comunidades muy antiguas, las cuales no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad bíblica. Y eso es cierto. Y para finalizar, vamos a hacer una declaración de fe, que es lo que el grupo entero puede decir acerca de... Estamos entre personas cristianas y creo que todos consideramos que lo que dice la declaración de fe es la verdad. Entonces, cuando digamos 3, podemos leerla. 1, 2, 3. El Popol Vuh y otras teorías son solo eso. Nosotros creemos que Dios es nuestro creador y que la Biblia tiene verdad absoluta. Amén.